Hay una canción con la que el integrante más grande de una boyband decidió alejarse lo más posible de esa imagen. Y para hacerlo, en lugar de irse a lo seguro, echó toda la carne al asador de su primera canción. Una balada de casi 6 minutos, inspirada en el rock de los 70 sobre una madre despidiéndose de su hijo. Y que si salía mal, podría manchar toda su carrera. Esa canción fue Sign of the Times. Y para entender por qué Harry decidió presentarse al mundo como solista con una canción como esta, hay que regresar al 2016. One Direction acababa de entrar en pausa y todo el mundo esperaba que Harry hiciera lo más lógico, o sea, un disco pop lleno de hits. Disco pop que aprovecharía el éxito de la banda. Pero en lugar de meterse en el estudio a hacer hits, decidió desaparecerse por todo un año. Se fue a Jamaica a escribir canciones casi desde cero, rodeado de músicos que crecieron escuchando David Bowie, Queen o Fleetwood Mac. Y cuando por fin regresó, no lo hizo con la canción que todo el mundo esperaba. Porque mientras muchos esperaban un tema pop de 3 minutos para presentarse como solista, Harry hizo exactamente lo opuesto. Lanzó una balada de casi 6 minutos con una intro larguísima y un solo de guitarra y una producción que le daba mucho más al rock británico de los 70 que al sonido con el que el mundo lo había conocido. Y si mientras la escuchaban sentían que había algo de David Bowie, pues no fueron los únicos. Muchísima gente comparó Sign of the Times con Space Oddity. Y aunque Harry nunca ha dicho que se inspiró directamente en esa canción, es difícil imaginar que Sign of the Times existiría si no fuera por ella. No tanto porque suenen igual, sino porque las dos hacen algo muy parecido. Toman la historia de un personaje y la convierten en algo con lo que todo el mundo puede relacionarse. Millones de personas ven su propia historia en estas canciones. Y eso nos lleva a la pregunta más importante: ¿de qué chingados trata Sign of the Times? Porque durante mucho tiempo la gente pensó que hablaba de One Direction, de Zayn, de Taylor incluso, y un gran sector realmente pensaba que la canción hablaba de la situación política de su país en ese momento. Bueno, no de su país, en este momento estamos hablando de Estados Unidos y él es de Reino Unido, perdón. Ok, la historia que tenía Harry en su cabeza para esta canción era completamente distinta a lo que todo el mundo creía. Sign of the Times está escrita desde el punto de vista de una madre que está dando a luz, donde los médicos le acaban de decir que su hijo va a sobrevivir, pero ella no. Y como solo le quedan unos minutos de vida, la canción se convierte en una despedida. Por eso clases como Just Stop You Crying no suenan como una pareja consolando a otra, suenan a una madre intentándole decir a su hijo que todo va a estar bien una última vez. Pero lo más inteligente que hizo Harry fue no escribir esa historia de manera literal. En ningún momento te dice que hay una madre o un hospital o un bebé recién nacido. Eso hace que aunque la historia original sea esa, cada quien le encuentre un significado distinto. Hay quienes escuchan una ruptura, otros un duelo. Yo la asocio con el miedo a cambiar de etapa, digas una mudanza, un empleo, lo que tú quieras. Y para mí hace más sentido cuando haces la conexión con la película de Proyecto Hail Mary, donde se utiliza esta canción. Había otra película que creo que se llama Walter Mitty que utilizaba Space Oddity de esa misma manera. Quizá por eso, 8 años después, Sign of the Times sigue sintiéndose personal para tanta gente. Y también explica por qué funciona tan bien por sí sola. Pero hay otra pregunta que para mí es más interesante: ¿por qué decidir que esta sea tu primera canción como solista? Y la respuesta está en el resto del disco. Aunque Sign of the Times es la segunda canción de Harry Styles, en realidad funciona como el manifiesto de todo el álbum. Después vienen canciones como Ever Since New York, To Go, Street Creature o From the Dining Table. Todas confirman la misma idea. Harry no quería hacer un disco que sonara One Direction. Y siendo justos, tampoco quería hacer algo que sonara exactamente igual a David Bowie o Queen. Quería presentar una versión de él que hasta ese momento nadie conocía. Por eso Sign of the Times no fue una canción elegida al azar. Fue la forma más rápida de decirle al mundo: si este disco es para ti, lo vas a entender desde la primera escucha. Y si no, probablemente nunca lo ibas a hacer. Y al final la apuesta le salió mejor de lo que cualquiera podría imaginar. Sign of the Times debutó en el número 1 del Reino Unido, entró al top 5 de Estados Unidos y de la noche a la mañana Harry dejó de ser el de One Direction para convertirse en un artista con una identidad propia. Pero para mí el verdadero éxito de la canción no está en los números, está en que casi 10 años después Harry sigue reservándole uno de los momentos más importantes de sus conciertos, y eso dice mucho de lo que significa esta pieza para él, porque después de Fine Line, de Harry's House y de todo lo que vino después, Sign of the Times sigue siendo la canción que mejor explica quién es Harry Styles como artista. Por eso siempre he pensado que Harry Styles cometió un error, el error de echar toda la carne al asador desde su primera rola, porque desde entonces ha hecho discos destacables, pero también es difícil encontrar otra canción en su discografía donde arriesgue tanto como en esta. Y bueno, esa es la razón por la que Sign of the Times sigue sintiéndose tan especial. Con Kiss All the Time, Harry tendrá su residencia en México. Si planeas asistir a una de las fechas, cuando empieza a sonar Sign of the Times, no la veas como una canción más del setlist. Piensa que estás escuchando la misma apuesta que hizo en el 2017 para decirle al mundo que ya no quería ser recordado solo como el integrante de una boyband. La misma canción donde nació el Harry Styles que vas a ver sobre ese escenario. Y la misma canción que casi 10 años después Harry sigue cantando para recordarnos dónde comenzó todo.